Nos encontramos en una sección que podríamos compararla con un valle profundo, ya que el evangelista Mateo, podríamos compararlo con un valle profundo, como digo, ya que el evangelista Mateo, después de levantar por todo lo alto las credenciales mesiánicas de Jesús, yo creo que usted me comprende si es que usted ha seguido la línea de pensamiento, y con ello el autor argumentar con fuerza suprema que el Señor Jesús es el Rey esperado, el Rey anunciado, pues ha mostrado a todas luces en forma obvia que Él vence la enfermedad física, vence el poder del mundo natural, aplana el poder demoníaco, pulveriza al pecado y por último el Señor Jesús aniquila la muerte. La muerte. Si usted tiene claro eso, usted ha tomado las credenciales mesiánicas. Él es el anunciado, dice Mateo. Él es el esperado de Génesis 3:15, dice Mateo sobre Jesús, pues cumple claramente las credenciales mesiánicas. Podemos, gracias al autor, probar en forma vívida el dulce de su gran acción portentosa. Jesús es el Rey, dice Mateo. Jesús es el Rey, pero después de tremendo despliegue de poder, Mateo nos lleva a saborear ya no el dulce, la miel de su gran portento, sino el sabor amargo de su rechazo. Esa combinación es muy importante. No solamente nos llevó a ver el sabor dulce del poder de Jesús, sino que ahora nos va a plantear, por eso le decía que estamos en una sección como un valle profundo. Nos va a plantear y vamos a percibir el sabor amargo de su rechazo. Sin lugar a dudas, estamos a punto en esta sección de saborear lo que será la constante en el Evangelio: el rechazo del Mesías enviado. Esa será la constante. Ahora, el evangelista en su carta no había sido ajeno a esto. No había sido ajeno a esto. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo en su carta no había sido ajeno a esto? Bueno, porque él quiere cubrir, Mateo quiere cubrir todo con respecto al Mesías anunciado. Y si quiere apuntar que Jesús es el Mesías, no solo da lo poderoso de él, sino lo doloroso de él. Nuevamente, ¿por qué lo hace? Porque en el Antiguo Testamento se cierra el círculo del Mesías de esa forma. De esa forma. En otras palabras, hablar del Mesías, atienda bien, hablar del Mesías en el Antiguo Testamento es hablar del Mesías victorioso, del Mesías triunfante, como también del Mesías doloroso y sufriente. Una combinación extraña para los escritores del Antiguo Testamento, pero una combinación absolutamente real, plasmada por Mateo, viendo el Antiguo Testamento. Déjame darle algunas escrituras de esta combinación. Por ejemplo, Génesis 49:10. En una profecía magnífica, dice lo siguiente, puede anotarlo y seguirme. Génesis 49:10 dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga, palabra clave, Siloh. A él se congregarán los pueblos. Verso 11 de Génesis 49. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en su vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos, dice el verso 12 de Génesis 49, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Y usted dice, ¿cómo es esto? Bueno, esta profecía coloca a la línea de Judá
como la tribu preeminente para la llegada de Shiloh. Y Shiloh, esta palabra, es un criptograma que apunta al Mesías, quien gobernará, y cuando lo haga será un tiempo de abundancia tremenda, dice Génesis 49. Pues según el texto que hemos leído, el pollino lo dejas comer en la vid, pues hay alimento en demasía, es lo que quiere decir. Que cuando llegue Shiloh va a gobernar y hay alimento en demasía, hay prosperidad en demasía, hay salud en demasía. Eso es lo que hemos leído en el verso 11 y 12 de Génesis 49. Es decir, este Mesías que viene es absolutamente triunfante. Absolutamente triunfante. En Isaías 25, hablando del Mesías, menciona en el verso 8, ya lo he citado antes, pero es bueno recordar en esta sección para acomodar nuestros pensamientos de manera introductoria. En Isaías 25, 8 dice lo siguiente sobre el Mesías venidero. 25:8, destruirá la muerte para siempre. Escucha esto. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha afirmado, lo ha dicho. Esto es un anuncio potente del Mesías venidero, triunfante, victorioso, absolutamente victorioso. Es tan grande su poder y triunfo que el Mesías matará la muerte, dice el texto. Observe o anote lo que dice Jeremías sobre el Mesías venidero en Jeremías 23:5. Jeremías 23:5, anótelo, yo se lo dicto. He aquí, dice el profeta Jeremías, he aquí, vienen días. Estoy dando lectura a Jeremías 23:5. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, me encanta esto, levantaré a David un renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Esto es victoria total, amados. En la mente de Jeremías, al anunciar este capítulo 23, está anunciando victoria total del Mesías. Cuando usted va al profeta Daniel, hablando del reino futuro del Mesías, contexto, el sueño de Nabucodonosor, Daniel menciona lo siguiente en Daniel 2:44 y dice lo siguiente, escúcheme bien, Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Le está hablando a Nabucodonosor, dando una profecía a través de un sueño de este gran rey antiguo. Ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Está hablando de un reino futuro, del reino mesiánico. Daniel en el capítulo 12 proyecta hasta el final. Y dice que permanecerá este reino para siempre. Amados, esto es triunfo total. Un anuncio que el Mesías venidero será victorioso. El Mesías venidero tendrá un triunfo absoluto. Esto es el Antiguo Testamento. Y por supuesto, si usted se pasea por los profetas menores que tienen una gama amplia de esto, una mente absolutamente estirada en esto, son genios de la teología, los profetas menores. Por ejemplo, en Malaquías 4:2 se llama al Mesías el sol de justicia. El sol de justicia en Malaquías 4:2. En Ageo 2:23 se coloca una frase impresionante, dice, esto es anillo de sellar, como señal de poder, honor, autoridad del Mesías que viene, en Ageo 2:23. En Sofonías 3:20, anuncia que el reino mesiánico es un reino que respira alabanzas al Mesías por todas las naciones de la tierra. En Miqueas capítulo 3, versos 18 al 20, se anuncia al Mesías, el cual perdona todas las iniquidades, y además este Mesías cumplirá absolutamente todo su pacto con Abraham. O sea, estamos hablando que los profetas menores, en esta gama estupenda de entendimiento,
colocan al Mesías como triunfante, como victorioso. Es decir, el Antiguo Testamento enseña que el Mesías es triunfante. El Mesías reinará, gobernará en la tierra. ¿Amén hasta ahí? Pero, siempre los peros son importantes, ¿verdad? Pero, amados, el Antiguo Testamento también describe el dolor y el rechazo del Mesías. Yo no sé si se da cuenta hasta aquí, pero cuando estaba estudiando este mensaje, para poder traerlo aquí, la verdad es que es emocionante poder captar la mente del autor. Cuando usted entiende que el flujo de pensamiento del Antiguo Testamento hablaba del Mesías triunfante, pero al mismo tiempo doloroso y sufriente, es emocionante entrar al Evangelio de Mateo, porque él plasma ese panorama. Y los judíos lo tenían, sabían que habían esos textos, pero no tenían la claridad, y Mateo lo plasma, lo clarifica. Cuando usted va al Antiguo Testamento hablando del Mesías sufriente, usted tiene que ir al Salmo 22, y es importante que vaya ahí un ratito. Este Salmo 22 es llamado en la iglesia primitiva, fue llamado en la iglesia primitiva como el quinto evangelio. Imagínense cómo es el Salmo 22. El quinto evangelio. Y quiero que note algunas escrituras de ahí. En el verso 6, por ejemplo, dice: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, dice el verso 7, me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, verso 8, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Una clara y fortísima referencia al Mesías sufriente en el Antiguo Testamento. Este salmo, escúcheme bien, este salmo tiene 15 citas de referencia al Mesías en el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento cita 15 veces este salmo para referirse al Mesías. Ahora, me llama la atención cuando se habla esta escena claramente colocada a la crucifixión, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Lo tienen claro? Me llama la atención la palabra gusano. La palabra gusano aquí es la palabra tolaj. Tolaj. La palabra hebrea para gusano en la Biblia generalmente es rimaj, no es tolaj. Pero aquí en el verso 20, en el Salmo 22, verso 6, colocan a gusano como tolaj, no como rimaj. ¿Qué significa tolaj? Es un gusano especial, es el gusano rojo, así se le conoce. Su nombre científico es Coccus ilis. Y se puede, por supuesto, encontrar en Israel. Lo interesante es que este gusano era tan rojo, tan fuerte su rojo carmesí, que parece totalmente, a ver si lo capta, molido a golpes. Molido a golpes. Esta referencia del Salmo apuntaba a la masacre en la cruz, a la espantosa masacre que Jesús sufrió por los suyos, en el cual quedó bañado en su propia sangre carmesí, todo ensangrentado como tolaj, como el gusano. También es interesante saber que la hembra de este gusano, a la hora de dar a luz a sus hijos, sube a un madero, sube a un árbol y se adhiere y allí muere. Ella sabe que va a morir, sin embargo, sube a ese árbol, sube a ese madero y se aferra a ese árbol para que los suyos vivan. Creo que el paralelo es extraordinariamente exacto. Jesús fue el madero,
Se sujetó bien de ahí porque sabía que era la única manera de dar vida a los que Él escogió antes de la fundación del mundo. Este salmo, 1000 años antes de la cruz, 1000 años antes de la cruz, coloca en el Antiguo Testamento el atisbo, la señal luminosa del Mesías, el Mesías de Dios que iba a sufrir y ser rechazado. Obviamente, si estamos en este tema, tengo que mencionar Isaías 53, ¿verdad? Isaías 53, cuando el profeta 700 años antes de la cruz muestra el terrible rechazo y dolor del siervo de Yahweh, el siervo de Jehová. Isaías 53, 3, cito esa escritura, hablando del siervo de Jehová, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Note los términos. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Amados, el retrato claro 700 años antes de la cruz, 700 años antes que venga Jesús. El retrato claro del Mesías venidero, sufriente. El Antiguo Testamento apunta no solo al Mesías triunfante, al Mesías victorioso, sino también al Mesías rechazado, sufriente. Y es por ello, con eso clarificado en mente, que Mateo, con ese gran manejo de la escritura que nos tiene acostumbrados, fusiona. ¿Están conmigo? ¿Lo están captando? Fusiona estas dos visiones pero tan antagónicas del Antiguo Testamento en su evangelio, pero necesarias para la argumentación en cuestión para la mente de Mateo. Es obvio, ya puede entender, porque Mateo no se queda solo con el poder asombroso, sino que también nos lleva al rechazo doloroso. Y creo que el mismo evangelista lo resume. Esta combinación extraña para el Antiguo Testamento, pero vívida y real para las Escrituras, creo que Mateo lo quiere colocar desde el principio en su evangelio. Y lo hace de manera magistral. Lo resume al mostrarnos una profecía al inicio de su evangelio. Una profecía tan direccionada a este punto que quisiera que lo note en Mateo 2:22. Quisiera que vaya ahí por un momento. Esto lo coloca al inicio. Cuando empezamos a ver Mateo, entramos al capítulo 2. Y dice esto en el verso 22, la parte B del verso 22. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Quiero que me siga, es una profecía fantástica esto. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que, escuche el análisis del autor, para que se cumpliese lo que fue dicho, ¿por quién? Por favor, necesito que me atiendan. ¿Por quién? Por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Mira el texto. José escucha al mismo Dios. Anda para Galilea.
Anda para Galilea, José. Y observe el texto nuevamente, porque esto es crucial. Anda para Galilea a la ciudad específica. ¿Qué ciudad? Nazaret. Claro, Mateo, toda esta sección del capítulo 2, quiere mostrar que Jesús es el Rey y el Mesías anunciado porque se cumplen, escuche, las profecías que relacionan a Cristo con las ciudades literales y específicas. Ya habló Mateo en el capítulo 2 de Belén, dando una profecía de Jesús con Belén en Mateo 2:6. A continuación, coloca el autor su propósito en marcha y nos habla de la ciudad de Egipto, Mateo 2:15. Y para seguir este tren de pensamiento, coloca a Jesús fusionado con la ciudad de Ramá, Mateo 2:18. Y para cerrar esta monumental argumentación, corre el telón de estas profecías, de estas 4 profecías seguidas relacionadas con las ciudades, corre el telón en la ciudad de Nazaret. Ahora, ¿para qué le dice a José, Dios, levantándole, que vaya a Nazaret? ¿Para qué le dice? Mire el texto nuevamente, en el verso 23, la parte B. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y usted ahí dice, bueno, está bien, lo entiendo, pero creo que hasta ahí no lo entendemos bien. Mateo, en forma estratégica, por favor, siga la línea del autor, y si usted capta la línea del autor, capta a Dios. Mateo, en forma estratégica, coloca su 4ª profecía del capítulo, pues quiere mostrar que el Señor Jesús es el Mesías de Dios porque cumple las profecías geográficas antes anunciadas. Pero lo curioso de esta 4ª profecía del capítulo 2 es que ya no es dicho por el profeta. Quiero que me escuche bien. De las 4, esta es diferente, porque Mateo no dice, esto fue dicho por el profeta. No, como decían los profetas. Los anteriores dijo, como fue dicho por el profeta, como fue dicho por el profeta. Inclusive la profecía de Ramá explícitamente coloca a Jeremías en el verso 17 del capítulo 2. Pero más bien, en esta última profecía, ¿me están siguiendo? ¿Me están siguiendo por acá? En esta última profecía con Nazaret, atienda, se menciona esta referencia mesiánica con mayor contundencia. ¿Por qué creo que con mayor contundencia? Observe, pues se dice que fue dicho por los profetas. ¿Qué decían los profetas? Verso 23, que habría de ser llamado, ¿cómo? Nazareno. ¿Lo puede notar? Pero hay un problemita. Con esta profecía. ¿Cuál es el problemita? Que ningún profeta del Antiguo Testamento llama en las Escrituras al Mesías venidero Nazareno. Hay un problemón en esta profecía. Y usted dice, Jorge, pero ¿qué pasó acá? A Mateo se le fue. Se emocionó tanto que puso ya no el profeta, los profetas. Escuche y atienda la mente magnífica del autor. La ciudad de Nazaret era conocida como la ciudad más vulgar, la ciudad más ordinaria, la ciudad arrabalera, ramplón, de gente más despreciable, malcriada, ofensiva, maleducada que había en ese momento. Tenía tanta fama de menosprecio esa ciudad que cuando querían referirse a alguien con desprecio decían, este es nazareno. Atienda y arme por favor la mente del autor. A los cristianos al inicio se le llamaba la secta de ¿qué? De los nazarenos, Hechos 24:5. ¿Por qué cree que se les llamaba así? ¿Porque los querían tanto a los cristianos? No, porque obviamente los veían como despreciables.
Natanael dijo, ¿puede acaso salir algo bueno de Nazaret? En Juan 1:46. ¿Por qué? Por ser un lugar despreciable. En el Evangelio de Marcos se indica que Jesús se asombró de la incredulidad de los de Nazaret. Los de Nazaret eran sumamente incrédulos. ¿Lo está captando? Ahora, tome las piezas y siga. Los profetas, una y otra vez en el Antiguo Testamento, anunciaban que el Mesías venidero iba a ser despreciado, iba a ser rechazado. Salmo 22, Salmo 69, Isaías 49, Isaías 53, Daniel capítulo 9. Entonces, escuche bien, Mateo, el fabuloso evangelista, engancha todo ello en forma magistral, en entendimiento profético para mostrar, atienda, amados, Dios por medio de sus profetas en el Antiguo Testamento anunció que el Mesías tenía que ser despreciado y rechazado. Entonces, si eso era una realidad del Antiguo Testamento, ¿dónde tendría que criarse el Mesías? En Nazaret. En Nazaret. Mateo lo que quiere hacer es argumentar la realidad del Antiguo Testamento. Mateo dice, el Mesías no solo será triunfante, no solo será poderoso, sino que también tiene que ser rechazado. Por eso dice, como anunciaban los profetas. ¿Me está siguiendo? Esto es fascinante. Mateo es un genio de la teología. No es un advenedizo que agarró una plumita, empezó a temblar. No, no, no. Es un genio. Una mente brillante teológica colocada por el Espíritu de Dios. El Rey del universo, el Mesías de Dios, es rechazado por los suyos, despreciado por los hombres. El Rey Salvador, desechado por los hombres, vino a la tierra y murió en la cruz por los suyos. Por ello Mateo apuntaló, como dicen los profetas, el Mesías de Dios será rechazado. Y es en ese ambiente narrativo que nos encontramos en nuestra sección. Es en ese ambiente narrativo que nos encontramos en nuestra sección. Pues si usted se acuerda, el punto de la porción que estamos afrontando desde la semana pasada, ¿cuál es el punto de la sección que estamos afrontando? ¿Recuerda? Jesús es el Mesías de Dios rechazado. ¿Se acuerdan? Hoy hicimos 1 hora y cuarto por las puras. El Mesías de Dios rechazado. Ese es el punto. Y Mateo quiere terminar con algo así como un corolario de las credenciales mesiánicas. Vamos a dar lectura a la estructura de pensamiento. Creo que está llegando muy bien ahí a ver esta sesión. Mateo capítulo 9, es ahí donde estamos. Verso 27. Pasando Jesús de ahí, le siguieron 2 ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Verso 28. Llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Verso 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero, salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Mientras salían ellos, aquí le trajeron un mudo endemoniado. Y echado fuera al demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Qué final de sección? Creo que hicimos, a ver si se acuerda, un análisis exhaustivo para llegar al punto de la sección. ¿Recuerda eso? Hicimos un análisis exhaustivo, por lo menos eso es lo que yo creo. ¿Cuál es el punto de la sección? Otra vez, ¿cuál es el punto? Jesús es el Mesías de Dios
rechazado. Ese es el punto. No está por el endemoniado, no está por la enfermedad física. Hay un punto que forma un nuevo clímax en la narrativa. Y ahora, si lo tiene claro, con ello permíteme recordar mi bosquejo para esta narrativa fabulosa. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. Primer elemento, ¿se acuerdan cuál era? Reconocimiento. Reconocimiento, verso 27. Segundo elemento, el señorío, verso 28. Tercer elemento, el poder, verso 29 y 30. Cuarto elemento, el cambio, versos 31, 32. Y quinto elemento, el testimonio, versos 33, 34. Lo dejo ahí porque ya lo vimos esto, creo, la semana pasada. Espero que lo haya notado. Empezamos entonces. Primer elemento. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. ¿Por qué esa es mi propuesta? Porque obviamente sabemos el punto central, ¿verdad que sí? ¿Lo está captando? Perfecto. El reconocimiento. Primer elemento, verso 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Deténgase ahí. Si usted nos acompañó la semana anterior, vimos aquí en primer lugar la ubicación. La ubicación. Note, verso 27a. Vaya al texto, no se vaya del texto. Pasando Jesús de allí. ¿Qué es de allí? ¿Se acuerdan? Bueno, es la casa del número 1. Muy bien. De los ancianos de Capernaum. Gracias, sí, de Jairo, exactamente. Y podemos asumir de este relato, que no solo es estratégico, sino también cronológico, podemos asumir que la gente que estuvo fuera de la casa de Jairo, las multitudes que sabían que Jesús había resucitado a la niña, ¿recuerda esto? Había resucitado, seguían a Jesús cuando salió. Por supuesto lo asumimos, como dije, porque no tenemos un relato paralelo en los sinópticos, en los evangelios paralelos. Este es el único relato colocado por Mateo. Después de estar ubicados, o sea, él está saliendo de la casa de Jairo, después de estar ubicados, al tener claro que salió de la casa de Jairo, y de seguro las multitudes le seguían, en segundo lugar vimos algo de la enfermedad. ¿Se acuerdan? La enfermedad, note el verso 27. Le siguieron 2 ciegos. Deténgase ahí. Y como ya hemos mencionado, era una enfermedad muy común en ese tiempo. La ceguera era una dolencia angustiosamente corriente en Palestina. Procedía en parte del deslumbramiento que el sol oriental causaba a los ojos sin protección, y en parte porque la gente no sabía nada de la importancia de la limpieza y la higiene. Particularmente las nubes de moscas sucias transmitían infecciones que conducían a la pérdida de la vista. Entonces estamos ante una enfermedad terriblemente común. ¿Amén hasta ahí? Perfecto. Entonces, ¿ya se ubicó? Ya tiene la enfermedad. Ahora, quiero que vea, porque este es el punto, el reconocimiento. Note el texto, por favor, verso 27c. Lo hemos dividido en 3. Dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, quiero máxima atención, por favor. Máxima atención. Quiero que note esta frase. Dando voces y diciendo. Dando voces y diciendo. En el griego, en el original, son participios presentes. Es decir, estos hombres gritaban, vociferaban constantemente. Era a viva voz, pero en forma seguida, constante. No es que una vez decían: ten misericordia. Ya, no. Constantemente gritaban: ten misericordia, hijo de David, ten misericordia, ten misericordia, ten misericordia. Constantemente. Ahora, usted puede darse cuenta solamente viendo la gramática griega
Una clara referencia de la desesperación de estos hombres. Y no solamente colocar en nuestra mente que tienen desesperación, sino que, atención, hay una necesidad en estos hombres. Quiero que piense lo que le digo, recordando todo lo que ha visto en la narrativa de Mateo. Había una necesidad de estos hombres. Ahora, ojo, estos participios, dando voces y diciendo, están subordinados ¿a qué? ¿A qué están subordinados en la gramática? Al verbo principal. ¿Cuál es el verbo principal? Elesón. Ya usted sabe. Elesón. Ten misericordia. Ese es el verbo principal. Ten misericordia. Otra vez, estos participios están subordinados a este verbo principal. Elesón. Ten misericordia. Esta palabra, este verbo es un imperativo. Un imperativo. Por favor, preste atención. Preste atención. No nos equivoquemos. No se acercan, escuchen, no se equivoque cuando digo un imperativo aquí. No se acercan a Jesús para mandarle. Jesús, te mando. No. Y a veces algunos falsos maestros utilizan textos así, sin explicar, y como es un imperativo te dicen, ¿qué cosa te dicen? Tú manda, tú tienes derecho. Ya bueno, eso es una estupidez. Y usted dice, pero Jorge, tú has dicho que el lesón, ten misericordia, es un imperativo. Sí, pero los imperativos en la gramática griega tienen distintas intenciones. Este es un imperativo de solicitud, se llama. ¿Cómo lo sabemos? Pues ellos saben que están frente, esto es importante, a alguien superior. Ellos saben que están frente a alguien superior. Por eso es un imperativo de solicitud. Esto es importante para entender a estos hombres. Déjame colocar rápidamente un ejemplo para que lo capte mejor qué cosa es un imperativo de solicitud. En Marcos capítulo 9, que no tiene que ir ahí, Jesús sana a un joven endemoniado. Y la escena es la siguiente, eso está en el verso 21 de Marcos 9. Dice Marcos 9, 21, Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? O sea, viendo al hijo endemoniado. Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces, dice el verso 22 de Marcos 9, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero, escucha esto, lo que le dice el Padre a Jesús. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ten misericordia, es el mismo imperativo. Pero acá se nota más fuerte, creo yo, la solicitud. Por favor, dice, si puedes hacer algo, ten misericordia. O sea, hay una solicitud, un imperativo de solicitud. Yo te veo a ti, tú eres superior. Yo me inclino ante ti. ¿Lo puede ver? Eso es imperativo de solicitud. ¿Lo puede ver? Ese es imperativo de solicitud. Reconocen a Jesús, ese es mi punto, como superior. ¿Le parece importante esta aclaración que le hago con la gramática? ¡Claro, sumamente importante! Déjeme aplicarlo. Usted tiene que saber que el Señor Jesús es superior. No estás hablando, escúcheme bien, con tu amiguito de barrio, ni de carpeta, sino con el Rey de Gloria. Hay personas que ven a Jesús como si estuvieran en su mismo estándar de vida, que están a la par y lo tratan como si fuera su amiguito. Es por ello que creen que pueden pecar y Jesús lo va a comprender. Escuche, no es así. Él es superior. Si te acercas a Jesús, escúcheme bien, si te acercas a Jesús, hazlo reconociendo que tú no eres nada delante de su santidad y Él es todo. No solamente que tú no eres nada, no te quedes ahí tirado en el piso, sino también reconocer que Él es todo, todo. Eso es tan importante. Pues si no te has acercado así, usted sigue en sus delitos y pecados. Y si usted está acá y cree que ama a Jesús y no se ha acercado, colocándolo como superior, que Él es el Señor, entonces usted tiene un problema de conversión. Regrese a Mateo. Vamos deshojando esto poco a poco.
Siga. No solo reconocen a Jesús como superior, ¿están bien hasta ahí? Mire todo lo que hay aquí en esa frase, sino que también, note, verso 27, otra vez, Éles son, ten misericordia. Escuche, estos ciegos se sabían con cero mérito personal. Cero mérito personal. Apelaban únicamente al favor de Jesús. Ellos, o sea, los ciegos, hicieron caso al llamado del Antiguo Testamento por el profeta Joel en Joel 2:13, donde Joel decía esto en el capítulo 2, verso 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Estos hombres apelaron a Joel 2:13. Apelaron a Joel 2:13. Atienda. Se sabían cero. ¿Me está escuchando? Amados, ¿me están atendiendo? Se sabían con cero mérito personal. Cero mérito personal. Estaban solo, escuche esta palabra, mendigando el favor del Señor. Escuche, ¿usted ha venido así a Jesús? ¿Como un mendigo? ¿O alguien le ha dicho en alguna iglesia que no, eres hijo del rey? Ven así como estés, como sea. No, mis queridos, usted no puede venir a Jesús como sea. Tiene que venir como un mendigo. Porque si usted viene como un pobre, ¿no? ¿Se acuerdan la bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. La verdad es que la palabra ahí no es pobre, es mendigo. Porque si usted viene como un pobre, es que algo, si usted es un pobre, algo tiene, algo puede dar. Pero si usted viene como un mendigo, no tiene nada que dar. Si usted se ha acercado como un pobre, es decir, sí, claro, yo necesito a Jesús, voy a aceptar a Cristo, olvídese. Usted tiene que acercarse a Él y venir con cero mérito personal. Usted no es nadie ni nada y usted merece la condenación. No tiene nada para Jesús. Atienda, se sabían con cero mérito personal, como un mendigo, entendiendo que tú no tienes nada en sí mismo para salvarte, que no puedes con tus obras llegar, ir al cielo, como te lo ha dicho el padre Urraca o alguno de sus séquitos. Tú no puedes llegar al cielo por tus obras. Tú no puedes hacerlo. Si tú pretendes eso, caminarás al infierno como un tobogán hacia ahí. Oh, amados, cuidado con fallar en esto. Si de verdad quieres encontrar refugio en Cristo, tienes que venir con cero mérito personal. ¿Y cuánta gente viene aquí o escuchan estos mensajes y tienen algo que ofrecer en su interior a Dios? No, sí, bueno, yo necesito a Jesús, pero no tanto. Escuche, si usted piensa así, está caminando a la condenación. Tiene que venir como un mendigo que no tiene nada que ofrecer. Nada. Siga, por favor, regrese a Mateo. Los ciegos reconocen que Jesús es superior. Reconocen que tienen cero mérito personal. Ahí estamos. ¿Están bien? ¿Están bien? Ahí estamos. Pero también reconocen algo supremo, y creo que aquí está la clave de este primer punto. Nota el texto, verso 27, al final. Ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Amados, estos hombres están reconociendo que Jesús era el Mesías de Dios. ¿Se acuerdan el punto central de la sección? El Mesías de Dios rechazado. Estos hombres están reconociendo, Mateo es un genio, Estos hombres están reconociendo que Jesús es el Mesías de Dios. Como menciona un autor, y cito,
indica que lo reconocían como el Mesías, porque hijo de David era uno de los títulos judíos más, escuche, comunes para el libertador prometido. Se trataba de un título real que denotaba el linaje de Jesús, de la familia del gran rey David, y su derecho para volver a establecer y gobernar sobre el reino venidero de Israel. Fin de la cita. Decir hijo de David era un término común que era intercambiable por el Mesías. Entonces, piensa en contexto, por favor. Piense conmigo. Si el Mesías anunciado, como dice la profecía, pensarían los ciegos, escuche esto, pensarían los ciegos, abrirá, si el Mesías es este, si este es el Mesías anunciado, como dice la profecía, dicen los ciegos, abrirá nuestros ojos, como dice el Antiguo Testamento. Isaías 35:5, Isaías 29:18, Isaías 42:6 y 7. Estos hombres se acordaban de la profecía y decían, si este es el Mesías, entonces Él va a abrir nuestros ojos porque la Escritura dice. Note lo que le digo. Porque la Escritura dice. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Por favor, escúchame bien. Si usted cree lo que la Escritura dice y promete, ¿cómo se llama eso? Fe, 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 fe. Así se llama. Y este es el impedimento más grande de la gente natural y religiosa. Así rechazan hoy a Jesús. Quieren venir a Jesús por sus obras propias, por sus méritos, por su acción social, por su propia moral, su estándar de vida. Yo no soy tan malo, por eso estoy con Jesús. Su justicia propia, pero así no se puede. No se puede. Estaba leyendo esta semana un libro titulado El progreso del peregrino, que es un clásico de la literatura cristiana, de Juan Bunyan. Y escucha esto, me llamó la atención, porque para que el personaje principal, llamado Cristiano, no es Cristiano Ronaldo, ¿no? Cristiano, tropiece y no entre y salga de su camino y no entre por la puerta estrecha, le sale al encuentro el personaje que se llama sabio de este mundo. Y le dice que vaya al pueblo llamado moralista y se entreviste con la persona llamada legalista. ¡Claro! ¡Claro! El autor captó muy bien, Juan Bunyan captó muy bien. El tropiezo más grosero de esta sociedad es tratar de verse aprobado por sí mismo. Con nuestros estándares humanos, imperfectos y apestosos. Vernos moralmente sanos, cuando la verdad es que todo ser humano por naturaleza desde que nace es podrida llaga, según Isaías 1:6, delante de Dios. La entrada a Cristo es por la fe. ¿Escuchó? Solo por la fe. Y la fe real. La fe genuina. Contexto inmediato. Debe reconocer que Jesús es superior. Esto es la fe real. Debe reconocer que Jesús es superior. Eres nada delante de Él. Y que tenemos cero mérito personal para que nos reciba. Cero, cero. Debemos venir a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Y si me mandas al infierno, tienes razón. Eso sería justo. Porque soy inmundo. He abofeteado tu ley toda mi vida. ¿Cómo puede ser que líderes religiosos le digan a la gente: ¿te estás portando bien? ¿Estás haciendo los sacramentos? ¿Estás haciendo tal peregrinación? Ah, entonces vas muy bien, vas al cielo. ¿Pero qué es esto? Si estamos asquerosos de corazón. Usted, mi querido, y yo no tenemos atractivo para Dios en forma inherente. No podemos hacer ninguna
maquinación loable ni plausible para llegar a Jesús, pues el pecado distorsionó y colocó en modo agónico nuestros corazones. Y la única forma de llegar a la verdadera salvación, la única forma que nuestro corazón sea limpio es por la fe en Cristo. Por la fe en Cristo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe real, esa fe que te hace ver tan pequeño, te hace ver tan insignificante, te hace ver tan nada delante del glorioso Salvador. Pues al ver a Cristo, lo tienes todo. Esa fe que te hace ver a ese crucificado como tu única esperanza y el único puente al cielo. El único. No como una alternativa más, o buena, o moral, no, sino como tu todo. Y si no es así, no entras al reino de Dios. No entras al reino de Dios. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. El reconocimiento. Segundo elemento, el señorío. Nota el verso 28. Seguimos en Mateo 9:28. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron, ¿qué cosa dijeron? Sí, Señor. Deténgase ahí. Quiero que se dé cuenta de algo. Analice conmigo, por favor. Estos ciegos van a Jesús reconociendo que Él, ¿se acuerdan el punto anterior? Que Él es superior, que tienen en sí 0 mérito personal y que encima están frente ¿a quién? Al Mesías de Dios. ¿Se acuerdan todo eso? Estoy haciendo un compendio del punto anterior. Y por ende, en su conocimiento básico de la escritura profética, el Mesías abriría los ojos de los ciegos, o sea, vienen a Jesús con fe, ¿ok? ¿Lo tiene? Perfecto. ¿Usted qué diría? ¿Usted qué diría con esas características a una persona? ¿Qué diría? Jesús, ¿qué tienes que hacer? Bueno, Jesús le da becho a bacho, lo recibe. Note la prueba. Verso 28. Lo debería abrazar. Tiene la fe. Las características. 0 mérito personal. Le dicen que es el Mesías. Y note el verso 28, la parte A. La prueba. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Deténgase. Quiero que lo lea bien, porque si lo lee bien, usted va a estar en shock. Es decir, preste atención. Primero, llegado a la casa. Deténgase ahí. ¿Qué casa? ¿Qué casa? ¿La casa de Jairo? No, pues, si se está yendo de la casa de Jairo. ¿Qué casa? Bueno, quizá la más acertada sería pensar la casa de Pedro, ya que sabemos que fue su centro de operaciones, la casa de Pedro en Capernaum. ¿Se acuerdan eso? Eso lo vimos en Mateo 8:14. Ahora, quiero que se dé cuenta en la narrativa. Jesús, por favor, quiero que se dé cuenta de esto, porque esto es un shock. Si lo lee rápido, bueno, no entiende nada. Pero si lo lee detenidamente, bajo el contexto del autor, esto es un shock. Note, Jesús no atiende. Por favor, escuche. Jesús no atiende inmediatamente a la petición de los ciegos. ¿Se da cuenta de esto? No atiende, al contrario. Parece, ¿se acuerdan? La sesión pasada, él salió caminando y los ciegos como que hicieron esfuerzo y lo siguieron. Ten misericordia, hijo de David. Y Jesús es como si dijera, ya, otro día. Porque se fue hasta la casa. Parece evitarlos. A pesar del clamor constante de los ciegos, no les hace caso, sino que entra en la casa a la que se dirige, quizá como mencioné la casa de Pedro. Así les obliga a seguirle, atiéndame, insistir. Por favor, atiéndame, enganche esto,
los obliga a casi perseguirlo y meterse a la casa donde entra para insistir en su petición. Y entran a la casa para estar en intimidad, a solas. Jesús, ¿qué estás haciendo? Estás desechando a la gente. A la mujer con flujo de sangre, escuche, no quería que la vieras. Jesús, no quería. Y tú la atiendes de inmediato, ella no quería verte. Y estos hombres quieren verte. Dicen que tú eres el hijo de David. ¿Por qué te sigues de frente? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Por qué hace eso Jesús? Respuesta: porque quiere probar su fe. La gente, escúcheme bien, muchas veces es impulsiva y emotiva. Yo quiero Jesús, yo quiero Jesús, yo quiero Jesús, acepto a Cristo, acepto a Cristo. Muy impulsiva, muy emotiva. Pero eso no proviene muchas veces de una fe real. Solo lloran y después de unos días, si no les haces caso, se quieren ir. Es como el tamo que se lo lleva el viento. Por ello, venir a Jesús es ser discípulo. Amados, escúcheme bien. Es ser discípulo, y eso es lo que busca el Señor, y es lo que debe buscar toda iglesia correcta. Discípulos, no decisiones facilistas, rápidas para llenar tarjeta o levantar la mano. Tenemos que buscar, como el Señor quiere, discípulos, gente comprometida, que permanezca, que entienda quién es Él. Un autor menciona: el entusiasmo que manifiestan debe ser frenado y puesto a prueba para ver si son sinceros, capaces de, escuchen, perseverar como verdaderos creyentes a pesar de los obstáculos. Fin de la cita. Otro, ¿qué diría? Jesús le dice, se sigue de frente, ten misericordia. ¿Qué diría? Oye, este no nos hace caso. Este es un desgraciado. O sea, yo soy ciego, pero este es sordo. Y se van. Y se van. No lo trataron bien y se van. Jesús prueba esa fe. Prueba esa fe. Y estos hombres siguieron. Ya tiene la prueba. Ahora, note la pregunta, verso 28b. Y Jesús le dijo: ¿crees que puedo hacer esto? Deténgase ahí. Esto es como la punta del iceberg del evangelismo. Esta es la punta del iceberg del evangelismo real. Jesús quiere su confesión ahí, ya no pública, ¿eh? Ya no pública, ya no pública. Como lo hicieron al seguirle entre la multitud, sino que ahora quiere su confesión face to face, cara a cara con Él. Jesús te coloca a solas, tú y tu corazón necesitado y humillado. Y acá hay gente que necesita a Jesús con urgencia porque está envuelto en sus pecados y caminando al infierno, y lo que hace el Rey de Gloria es penetrar tu corazón, tú a solas con Él. Tus pecados asquerosos frente a Él. Mi Señor los coloca en jaque mate. Jesús te coloca a solas, tú y tu corazón humillado. No te la pregunta nuevamente: ¿crees que puedo hacer esto? ¿Qué les está diciendo? ¿Crees que puedo hacer? Piense conmigo, ¿qué les está diciendo? ¿Creen que soy el anunciado? ¿Creen que soy el Mesías de Dios? Oigan, señores, ¿creen que soy Dios? ¡Wow! Cuidado, escuche, cuidado con emocionarte y dar tu respuesta a la loca.
Cuidado con la respuesta, porque de esto depende toda tu vida. Si dices que Jesús es Dios, el Dios eterno, entonces tienes que seguirle bajo sus términos, bajo sus parámetros, bajo su... Note el texto. Ellos dijeron, sí, Señor, bajo su señorío. ¡Ja! Y aquí se divide la cristiandad evangélica. Porque o vienes a Cristo como Señor antes que tu Salvador, o nunca te ha salvado. O nunca te ha salvado. El Señor Jesús, antes de abrir, note esto, los ojos físicos, quiere abrirles el entendimiento. ¿Y cómo lo hace? Llevándolos al conocimiento de su señorío. Señorío. Esto es crucial. La gente natural y religiosa rechaza a Cristo porque lo quieren como su amigo, lo quieren como su salvador, su ayudador, su proveedor y sobre todo hoy en el ambiente cristiano como la fuente de sus bendiciones. Pero no su señorío. No lo quieren como Señor. Atiéndeme, si usted no viene a Cristo entendiendo que Él manda, que Él a partir de ahora va a colocar tus prioridades, sus afectos, sus principios, que tus planes están abajo de su voluntad, si usted no vive así, le han presentado a otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Usted tiene que entender que mucha gente no lo quiere como Señor. Vienen acá mucha gente, amados. Vemos eso los pastores, ya más de 6 años aquí. Viene la gente, le encanta la iglesia, le encanta. Lo que no le gusta son las demandas. Yo vivo con Jesús como quiero. No se puede. Y si usted está acá sentado pensando en ser miembro de esta iglesia, déjeme decirle antes que tome un paso en falso, a Jesús se le presenta como un súbdito y Él es el Señor. Si no, por el amor de Dios, no pierda el tiempo y no nos haga perder el tiempo. Jesús es el Señor. Hechos 16:31, este verso que le encanta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso no es una promesa, pero eso lo veremos después. Pero aquí la clave es cree en el Señor Jesucristo y por ende serás salvo. Romanos 14:9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué murió, resucitó y volvió a vivir? Para ser Señor, así de los muertos como los que viven. Jesús, pregunta para usted, ¿Jesús está dominando su vida? ¿Está dominando su vida? ¿Es tu Señor? Mi querido, si usted ha falseado su fe, si usted no ha venido a Cristo con sinceridad como si Él fuera el que manda en tu vida, hoy arrepiéntase. Porque no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. Y déjeme dar un paso más, porque creo que este paso más a veces no se da cuando se habla del señorío. No es solo decir, escuche, no es solo decir que es mi Señor, sino que Él domine desde tu corazón y que vengas a la obediencia en forma, por favor, capte bien, en forma militar, pero con afectos correctos. Oh, amados, escúcheme bien. Quiero que me preste atención. El señorío de Cristo no es solamente que yo lo obedezca en forma militar, sino que también mis afectos tienen que ser correctos para obedecer. ¿Y saben qué? Esto es vital para el crecimiento con Cristo. En ocasiones nosotros decimos, y yo también lo he dicho y he caído en esto, Jesús es nuestro Señor. Entonces por ello tenemos que obedecer, así no lo sintamos. ¿Y saben qué? Esa frase, según la Escritura, no es tan acertada. Y por supuesto, si bien es cierto, lo que queremos decir es que la obediencia se impone a los sentimientos por la cantidad de enseñanza emotiva y desviada que hay en el ambiente cristiano malo, en teología y sobre todo en movimientos terribles, carismáticos hoy, y eso es lo que proponen.
también es cierto, escúchenme bien, que la santificación progresiva bajo el señorío de Cristo no es solo hacer, sino hacerlo con afectos correctos. Ahora, no quiero que nadie aquí me malentienda ni me malinterprete. No digo que un hijo cristiano diga, bueno, obedeceré a mi papá cuando lo sienta. No. La desobediencia al Señor nunca es una alternativa. Pero lo que quiero decir, o lo que quiero decir ahora, es que si usted hace eso, tiene que pedir perdón porque ha pecado en su corazón. No es cuestión, bueno, tengo que amar a mi esposa porque soy cristiano, me manda a amar, tengo que amarla. No. Claro que la tienes que amar y lo tienes que hacer, pero tienes que tener los afectos correctos. Porque si lo haces sin afectos correctos, tienes que arrepentirte en tu corazón. Es un pecado. Es un pecado. El creyente bajo el señorío de Cristo y por ende en una santificación progresiva obedece y realiza con afectos y lo realiza con afectos correctos. Solo un ejemplo para que lo aplique mejor. Creo que este ejemplo lo va a ayudar. En 2 Corintios 9:7, no tiene que ir ahí, usted se lo sabe. Al final 2 Corintios 9:7 dice que Dios ama al dador ¿qué? O sea, no es solo dar. ¿Se da cuenta? Es dar con alegría, desde el corazón. Ahora, si usted dice, bueno, ofrendaré cuando tenga ganas y cuando sienta, entonces no he entendido nada de la aplicación. No he entendido la aplicación. Como dije, el desobedecer no es una opción. Pero si da al Señor, si usted ofrenda al Señor sin alegría, sí está pecando. Sí está pecando en su corazón. Tiene que arrepentirse. Un ejemplo más. Los pastores se les manda a pastorear el rebaño de Dios. No solamente pastorearlo, sino que hacerlo voluntariamente y con afecto sincero. 1 de Pedro 5:2. No es solamente pastorear el rebaño. Ay, tengo que verlos otra vez. ¡No! ¿Dónde me he metido? ¡No! Sino que hacerlo con afectos sinceros, en el corazón. En el corazón. Amados, el señorío de Cristo no es solo para obedecer, sino que obedecer desde el corazón. Si el Señor es tu Señor, tiene que ser transformado tus afectos. Eso es santificación progresiva bajo su señorío. Seguimos, 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. Ya vimos el reconocimiento, ya vimos el señorío. Rápidamente, el poder, nota el verso 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Deténgase ahí. Note la operación. Verso 29, note la operación. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Ahí está la operación. Es obvio en el texto que el énfasis, más que la sanidad física, la cual se dio, verso 30, como lo ha leído, el énfasis es la sanidad ¿de qué? Del corazón, del alma. Del alma. Note, conforme a vuestra fe hecho. Entonces, a ver qué le parece. Concluimos que la fe de estos ciegos lo llevaron al cielo. ¿Amén? Bueno. Excelente. ¡No! Es la fe genuina que Dios deposita en los suyos. La que reacciona. La que despierta. Regenera. Ya, Jorge, levántese. Y yo digo, quiero a Jesús. Claro, porque Él me despertó. Porque Él me despertó. Amados, Dios intervino con estos hombres para sanarlos, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y ese es el énfasis. El poder real, escúcheme bien, no es para lo terrenal y temporal, amados. El poder real es para trascendencia eterna. La gente busca lo físico, lo terrenal, lo momentáneo, antes que lo espiritual. Pueden ir a un médico, el mejor de todos, a una clínica, a 2 horas de su casa, pero no pueden ir a una buena iglesia a 1 hora de su casa. Porque muy lejos. ¿Por qué no tienes esa necesidad?
porque vemos equivocadamente que las cosas temporales y terrenales son más importantes que las cosas eternas. Amados, que están aquí y que nos están mirando por las redes, lo esencial en tu vida es la salvación espiritual. No importa cuántas vitaminas tomes y cuán sano estés, hoy mismo puede acabar tu vida. Y si no te has arrepentido, vas al infierno. Vas al infierno. Si Cristo no coloca su fe en ti, mueres por la eternidad. El infierno te espera. Coloca de una vez las prioridades correctas antes que sea demasiado tarde. Dejemos de amar este mundo. Dejemos de amar este sistema. Dejemos de amar esos placeres colocados superior a Dios. Dejemos ya de una vez. Porque hoy puede ser nuestra última oportunidad. Ahora, note el encargo. Regrese a Mateo, verso 30. ¿Cuál es el encargo? Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad, que nadie lo sepa. Deténgase ahí. A mí me causó un poco de gracia estudiar esto, porque es como para que se alegren, ¿no? Los ex ciegos. ¿Nota? ¿Nota? Le dice a Jesús, miren. Parece que está bromeando, ¿no? Mirad, jorao es la palabra, pero en realidad no está hablando de ojos, sino de prestar atención, ¿no? Pero suena gracioso. Miren a los ex ciegos, que nadie lo sepa. Es un encargo riguroso. Y esto me da pie al siguiente punto del bosquejo. Pero note algo, antes del siguiente punto, note algo. Este es el primer mandato a los ex ciegos que abrazan la fe salvadora. ¿Está claro? Note, por favor, 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios. El reconocimiento, el señorío, el poder. Cuarto, el cambio. Note el verso 31. Pero salidos ellos, ¿quiénes son ellos? Los ex ciegos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Observe el texto, Jesús le da el primer mandato y apenas son saldados del alma y del cuerpo, les dice no divulguen. Note qué hacen los ex ciegos, otra vez verso 31. Pero saliendo, divulgaron su fama por toda la tierra. Oiga, pero si es lo primero que te pido. Lo primero que te pido y no lo haces. El primer mandato y no lo haces. Están pecando contra el Mesías. Es una muestra, amados, de la debilidad humana, de lo que pasa con un bebé en la fe, con un recién convertido. Pero ¿saben? Escuchen esto. Me alegra que la trama de estos ciegos, de estos ex ciegos, para hablar con propiedad, no termine ahí. Note el verso 32. Mientras salían ellos, he aquí, le trajeron un mudo endemoniado. Deténgase ahí. En una lectura rápida, pareciera que los ciegos se van de la casa, quizá la casa de Pedro, que era el fortín de Jesús en Capernaum, se van y gente aparte trae al mudo a Jesús. Pero quiero que lo lea en el griego original, a ver qué le parece. Y saliendo ellos, he aquí, le trajeron un hombre mudo endemoniado. Fin de la cita. Escuche. La Nueva Traducción Viviente lo traduce así. Cuando se fueron, un hombre que no podía hablar, poseído por un demonio, fue llevado a Jesús. No sé si lo puede ver, pero si lo leemos así, o por lo menos acercándonos nuestra visión al griego en este texto, no es que se fueron y desaparecieron, sino que estos ex ciegos salieron y vieron necesidad. ¿Y qué hicieron? Lo regresaron a Jesús. Lo regresaron a Jesús. Estos hombres, aún bebés en la fe, aún fallando con sus pecados, entendieron bien su cambio. Entendieron bien su cambio. Se volvieron hombres que a pesar que luchan con sus pecados, son usados por Dios para su reino. Cambiaron el amor por lo temporal
al amor eterno, al amor eterno. Me encanta que no termine en el texto anterior con los ciegos. Si usted no anhela servir al Señor con todo su corazón y usted no coloca primero lo eterno, sirviendo al Señor en una iglesia local, porque así es en esta dispensación, cambiando sus prioridades de lo temporal a lo eterno, no entiende qué cosa es ser de Cristo. Y creo que eso es muy fuerte, es un punto muy fuerte, porque hay gente que cree que es cristiana y no está bajo una iglesia local. Gente que está luchando, dice, no, estoy luchando con mis pecados, pero no está bajo un pastoreo correcto, bajo una iglesia correcta. Cuando hacemos o vivimos así, no hemos entendido qué cosa es ser de Cristo. Ven hoy a formar parte de su regimiento. No sigas en la periferia. Ven a Jesús a su forma. A su forma. Cambiando las prioridades temporales por las eternas. ¿Y dónde lo hacemos? En la iglesia local, amados. En la iglesia local. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías: el reconocimiento, el señorío, el poder, el cambio. El último, el testimonio. Note verso 33. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero, los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Para Mateo, note, el mudo endemoniado o el sordomudo endemoniado no es el foco. ¿Se dan cuenta? Amados, ¿se dan cuenta? No es el foco. Su relato es casi nada, casi imperceptible. Ese no es el foco. Claro, es que el punto no es el poder de Jesús frente a los demonios, sino que el punto es Jesús es el Mesías de Dios rechazado. ¡Claro! Por eso que pasa rapidito. Solamente ahí Mateo. El foco no es el mudo endemoniado. Y en estos 2 testimonios que leemos, el verso 33 y 34, podemos apreciar el nuevo clímax de Mateo. Colocó un clímax, ¿se acuerdan? Verso 25-26, cuando nos habló de Jesús frente al poder de la muerte, ¿se acuerdan? Y ahora pareciera un anticlímax, pero acá muestra que no, que la narrativa acá muestra un nuevo clímax. ¿Cuál es? Los 2 testimonios. Note, amados, ante el asombro del pueblo, el cual es lógico, al ver un sordo mudo poseído, volver a oír y hablar, ante este asombro generalizado, surge el contraste de los religiosos. Pero note, ellos, escúcheme bien, porque esto tiene que captarlo, es muy importante para la aplicación, ellos no podían negar las obras de Cristo, ¿ok? Los religiosos no podían decir, no, mentira, mentirita, mentirito, un truco. No podían negar las obras de Cristo. A estas alturas que los tiene Mateo bombardeando con las credenciales, no existe cabida para la mente del autor eso. Ellos no podían negar las obras de Cristo, no podían negar que Él hacía prodigios, que Él tenía credenciales divinas. No, no podían hacer eso. Hicieron algo más malvado. Ellos lo veían. Estaba frente a ellos. Pero ellos hicieron algo más malvado. Note el verso 34 al final. Por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. El pecado de los fariseos fue ciertamente terrible, abominable. Ellos debieron haber combinado la evidencia de las obras poderosas con el testimonio igualmente poderoso de las profecías mesiánicas que se estaban cumpliendo ante sus propios ojos, pero lo rechazaron. Lo rechazaron. La pregunta es, ¿y usted? ¿Y usted? Ante las evidencias que Cristo es el Señor, que Él es el Rey de gloria y que solo la verdad está, escúchame bien, solo la verdad está en su palabra, es externa a nosotros. ¿Usted ha venido a Él en serio? ¿Se ha rendido a Él?
Porque quizá no vaya a ser que se esté mimetizando, inclusive en la iglesia, en cualquier iglesia que asista, mimetizando, creyéndose creyente. Pero en su corazón lo rechaza porque no vive bajo la sombra de sus alas. 5 elementos que pueden llevar a la gente natural y religiosa a rechazar al Mesías de Dios: el reconocimiento, el señorío, el poder, el cambio, el testimonio. Y este horror del rechazo será el tenor para Mateo en sus capítulos posteriores. Terminamos. Padre, agradecidos estamos porque tú has venido a salvar y a buscar lo que se había perdido. Y al colocarnos frente al autor del Evangelio, nos lleva, Señor, en nuestra mente a entender el terrible rechazo. Es como un valle profundo, donde aún hoy han pasado 2000 años y mucha gente expuesta a la verdad prefiere vivir bajo sus estándares antes que sometidos a ti. Señor, oramos para que nos permitas extender tu evangelio y llegar a los tuyos, a los que tú llamaste, para que ellos despierten a la verdad. Y aquí, Señor, en este auditorio, que nadie salga rechazándote, sino que hoy vengan al arrepentimiento a través de la fe real, esa fe que persevera, esa fe que insiste, esa fe que se sabe bien, con cero mérito personal, que se sabe tan indigno, se sabe tan nada, pero al mismo tiempo al verte a ti, oh Jesucristo, que has cumplido el estándar exacto del Padre, la fe verdadera nos hace ver a Cristo como nuestro más grande tesoro y al único objeto de nuestra adoración. Podemos amar a nuestras familias porque es una responsabilidad que tú nos has dado. Podemos amar a nuestras esposas, a nuestros hijos, pero tú eres el único digno de adoración. Solo a ti adoramos, Señor. Tú eres el Rey y el Señor para los que tenemos la fe verdadera. Ayuda, Señor, a tu pueblo a vivir bajo tu señorío, no solamente obedeciendo externamente, sino también con afectos correctos. Porque mucha gente te adoraba de labios, pero su corazón estaba lejos de ti. Eso no queremos aquí, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor. Y ayúdanos a seguir creciendo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Te alabamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén, amados hermanos. Dios los bendiga.